ejercicio. Estoy grabando. Fue muy interesante el ejercicio, por favor. ¿Cómo les fue con el ejercicio? ¿La noticia? Sí, el ejercicio de la Fue noticia. muy chévere, No, la verdad. pues el mío yo creo que me fue excelente. Un 5 ahí. Qué bien, me parece excelente. Yo creo que me fue bien, pero vamos a ver. 8 días después de clase. Bueno, quiero hacerles menos. una pregunta. Yo le envié De esa las, misma noticia, pero me equivoqué de de las cuestión. diapositivas, escúchenme un De hoy. minutito, porfa. De las diapositivas que les envié a la plataforma, me refiero a la pirámide invertida y a las generalidades de la crónica, noticia seca y reportaje. ¿Entendieron? ¿Tienen algunas dudas que podamos aclarar hoy? Hoy toca una clase práctica. Vamos a ver cómo la podemos hacer lo más práctica que se pueda desde esta plataforma que tenemos aquí. Por eso les pedí que fueran practicando en la casa y que enviaran la noticia para ir revisando la noticia que hicieron e ir corrigiendo las noticias que podamos llegar a alcanzar a Profe, hacer. ¿usted cree que haya necesidad de que vuelva a enviar mi correo de noticias? ¿Cómo? Es que yo lo envié hace 8 días después de clase. O sea, usted mandó el trabajo y lo hice enseguida. ¿Y a qué correo lo enviaste? Al de redacción de medios. Bueno, entonces ahí debe estar el de redacción de medios, ahora nos fijamos, o sea, ¿y con qué asunto? Por eso les pedía que era muy importante que utilizaran el asunto para noticias secas y asunto para informe de lectura, No para me el acuerdo, momento de pero buscar, ya reviso y sin estén embargo le mando todos. un mensaje por correo. No te escuché casi. Que sin embargo ya reviso y si algo le mando un mensaje dentro del mismo correo. Ok, no te preocupes. Ahora miramos. Una pregunta, ¿hay alguna duda de las diapositivas, de lo que leyeron? ¿Quieren que las explique rápidamente o empezamos Sí, profe, con la clase? explíquelas. Si usted puede, explíquelas rápidamente y seguimos con la clase, como para tomar un recorder y algo así. Exacto. Tengo una molestia en este oído. Bueno, está bien. Entonces voy a compartir la pantalla con ustedes. Vamos a echarle rápidamente un repaso a la pirámide invertida y otro repasito a la otra diapositiva. ¿Ok? Ahí recordamos las teorías y luego miramos los ejercicios. Acá no se puede pintar la pantalla, ¿verdad? No, ya lo comprobamos. Ya estaba Bueno. viendo, ahora voy a pegar. Profe, Espero que nada. Como salgan con esa charada, Profe. lo bloqueo. profe, igual anda escribiendo por aquí, entonces para que revise el chat, que hay gente que no le funciona el micrófono y eso. Qué linda. Qué linda, ¿quién? ¿Tú? ¿Qué pasó conmigo? Bueno, están viendo en este momento mi pantalla, ¿cierto? Yeah. Sí, señora. ¿Están viendo la pantalla? Sí, profe. Bueno, vamos a Ajá. empezar. Primero que todo, un momentico. Primero que todo, quiero darles la bienvenida a esta clase. Quiero que sepan que me alegra muchísimo estar compartiendo con ustedes este momento, aunque sea a través de esta vía. Los que están en el chat y no con micrófono, no puedo entrar tantas veces porque, bueno, ahora vamos a explicar las diapositivas, pero estoy pendiente de lo que están diciendo allí. Espero que hayan tenido en esta cuarentena por lo menos un mínimo de comodidad en sus casas, que hayan podido disfrutar de sus seres queridos, que estén muy optimistas, que no se dejen ganar de la situación actual en la que estamos atravesando, sino que siempre tengamos la fe, la moral en alto. Para los que creen en Dios, bueno, en Él encontramos mucha fortaleza. Cada quien tiene sus creencias particulares, no se trata esto de una clase de religión, pero por eso digo, para los que creen en Dios, para el que crea en lo que desee creer, en Dios o en, no sé, es mantener la fe en alto, es el mensaje de hoy. Y reiterarles por aquí que me tienen a su disposición. Yo no soy muy partidaria, como les había dicho en otras clases, de crear grupos de WhatsApp.
porque a veces, uno debe, el cuerpo humano necesita desconectarse de las cosas en momentos y a veces los estudiantes son las 11 de la noche y están escribiendo, pero dadas las circunstancias, estoy muy complacida de tener el grupo con ustedes y que podamos ahí tener habilitado un canal de comunicación extra a la hora que me quieran escribir, si me quieren escribir tarde, que yo por la mañana reviso y respondo. El tema que pasó con Esteban no debe volver a ocurrir. Si me escriben un mensaje y yo no respondo, insístanme, no me voy a molestar, para eso estoy yo aquí. Es decir, mi trabajo es ser facilitadores para ustedes en este momento de formación, facilitadores de su conocimiento, de las necesidades que tengan con la universidad. Este es mi deber y me tienen a su entera disposición. Las clases pasadas las había hecho a través de los foros porque, bueno, yo le expliqué, fue a Linda, que mi computador personal lo tengo utilizado con un programa de control remoto con el que me conecto al computador del periódico, y ese es un programa que me come todos los recursos, prácticamente todos los recursos de mi computador. Cuando estoy conectada al control remoto, es muy difícil estar conectada, o sea, tener acceso a mis cuentas personales, porque todo lo que el movimiento que yo haga en este momento en mi computador queda registrado en la base de datos del computador del Universal. Entonces, por eso me abstengo en esos momentos de hacer otras cosas. En el WhatsApp, bueno, sí, porque lo tengo también abierto. El WhatsApp es una de las plataformas esenciales ahora mismo para los comunicadores sociales, para los periodistas. Por ejemplo, en mi caso, yo estoy detrás del computador en la casa o en la oficina, en el caso dado, pero hay gente en la calle, tenemos compañeros en la calle, los fotógrafos, algunos reporteros, y que incluso en esta situación de pandemia están haciendo reportería diaria. Los fotógrafos del Universal no han parado de ir a la calle, etcétera, etcétera. Y bueno, ellos nos envían videos, audios por el WhatsApp. Es un ejercicio similar al que ustedes hicieron con el audio que yo les envié. Ellos nos envían, si están en el lugar de los hechos y en ese lugar está el general, el comandante de la policía, el general Henry, ellos graban con su celular y nos envían el audio y nosotros con ese audio redactamos. Entonces el WhatsApp para nosotros es muy importante. Ese ejercicio de trabajar con audio es bastante práctico porque es la práctica real del periodista hoy en día, o sea, es la práctica real, las entrevistas son el insumo principal de un periodista, de un comunicador social. Con base en ello es que redactamos los textos. Entonces, bueno, eso quería decirles al principio de la clase, que estoy muy feliz, muy contenta de poder tener este espacio con ustedes en este momento de videollamada, de compartir con ustedes, saber que están bien. Si están 38 personas en este momento reunidas, es porque esas 38 personas han tenido la oportunidad de estar estables en algo, por lo menos tienen internet, tienen comunicación con sus compañeros, con sus amistades, con sus familiares a través de este medio. Bueno, vamos. Profe, tengo una pregunta. Claro que sí. Es acerca de su otra materia. Usted la otra vez nos colocó 2 diapositivas, pero solamente dimos el aporte de una. ¿Tenemos que mandar el aporte de la otra o eso ya es para mañana? O sea, durante la clase. No, o sea, vamos a dejarlo hasta allí. Vayan haciendo hasta donde les voy pidiendo, no se vayan adelantar a hacer otras cosas porque se van a enredar. Por ejemplo, si yo les puse el miércoles, perdón, el ejercicio de la noticia, no era para que, bueno, los que quisieran hacerlo enseguida, bravo, maravilloso, excelente, más vale lo que puedas hacer hoy que dejar para mañana. Pero son ejercicios que vamos a corregir en la clase siguiente, es decir, tienen la semana para hacerlo. Y a mí lo que más me interesa en este momento, como se lo recalqué ayer, es que tengamos la organización al momento de enviar. Sería mejor enviarlos el mismo día de la clase. ¿Para qué? Para que todos los archivos de ahora en adelante me queden registrados por fechas.
por fechas y por asunto, que si yo necesito buscar noticias secas, nada más pongo noticias secas y el correo me muestre esos archivos, esos correos enviados. Por eso es la insistencia de tener esa organización. Si mandan cosas de redacción al correo de comunicación oral y escrita, se me va a dificultar encontrar las cosas que necesito encontrar para observarlas, para calificarlas, para evaluarlas, etcétera, etcétera. Otra cosa, no vivan con la agonía, con la preocupación de que si yo voy a coger un ejercicio para calificarlo, por favor, no, miren, yo me siento un poco triste por las notas de redacción. Yo esperaba una mejor respuesta en el quiz de las comas. Yo me sentí en clase que ustedes habían entendido, y cuando yo voy a revisar esos exámenes, o sea, quedé flojo como condorito realmente. No sé qué pasó allí, no sé cómo los puedo ayudar. No, hay otra cosa que nos afectó, fue a los que llegamos tarde. No, pero si el quiz de la coma lo alcanzamos a hacer en clase. O sea, dice, Sí, o no, sea, se refiere a la se nota, bajó una a la unidad. nota, porque Yo no porque para aclararles, yo no les bajé ningún punto a nadie. Ni a los que lo hicieron primero, ni a los que lo hicieron después. Los califiqué igual, normal. O sea, no le bajé punto a nadie. Ah, ok. Entonces, no fue eso, pero sí quedé plug. O sea, esperé un mejor resultado realmente en ese quiz. Y eso me cuestiona. Realmente se lo digo de corazón, porque yo no soy una persona, digamos, no me considero una persona inquisidora. Yo no estoy en este papel de docente para ser la profesora cuchilla. Ese no es lo que me interesa a mí. Realmente ese no es mi interés personal ni profesional. Profe, A mí es que ustedes se apropien del conocimiento, que ustedes queden que cuando finalicemos este semestre, ustedes puedan decir, bueno, en redacción yo aprendí esto, así sean 3 cosas, pero que la hayan aprendido bien. Que sea una enseñanza que les vaya a quedar a ustedes de por vida, si es posible. Te escucho. Yo le quería comentar que la nota del parcial, de pronto usted sabe, a mí me quedó bajita porque no tuve la oportunidad de presentarlo. Cuando hicimos el parcial, acabamos ¿Quién me está hablando? Jesús David Amaya. Ajá. Entonces acabamos de entrar a la cuarentena, todavía había confusión, no nos habíamos organizado como tal, y yo no me enteré cuando dejaron un examen, y yo me enteré al día siguiente, o 2 días después, si mal no estoy, que hizo un examen que no recuerdo si lo iba a volver a hacer o no lo iba a volver a hacer, y nunca me enteré, la verdad, cómo podría hacerlo. Hice el examen a algunas personas que hicieron falta. ¿Me estás hablando de redacción o de comunicación? Redacción. No me enteré que tú no habías hecho el examen, porque yo me tomé el trabajo de llamar a uno por uno que no tenían nota de parcial de redacción, y los llamé y les dije, están disponibles, les envío el examen y se los envié. O sea, yo no escatimé esfuerzo en eso. Yo lamento no haberme enterado que tú no habías hecho el examen. Por eso, le reitero, el grupo de redacción en este momento por el WhatsApp es bien importante. No teman escribirme a las 4 de la mañana si quieren, que si yo estoy dormida al día siguiente respondo. Es probable que no responda a esa hora, pero al día siguiente les voy a responder. Sí, yo le dejé un mensaje antes de ayer a su WhatsApp para hablar de ese tema. Miren, tienen que insistirme. Yo en grupos de trabajo pertenezco como a 24 grupos de trabajo. Ustedes, tengo 3 anclados que son los más importantes, que son los del periódico, para que no se me pasen cosas, precisamente porque de pronto envían una información de última hora por ahí, y como tengo tantos grupos me queda abajo y no la veo y no reacciono y no escribo a tiempo y no subo la noticia a tiempo. Entonces, esos 3 grupos del Universal de noticias los tengo anclados. Entonces, por debajo de esos 3 grupos, a mí me llegan, ustedes no se imaginan la cantidad de mensajes que me pueden llegar en un día. Tengo un grupo por ahí que tiene 1100 y pico de mensajes que no los he leído. No los he leído. Un grupo de periodistas por allá, que, o sea, ni me da tiempo,
y más o menos trato de priorizar los grupos que debo leer. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú me escribes, y son grupos los que tengo, a los que pertenezco, ustedes saben que los grupos se escriben mucho. Entonces esos grupos van subiendo, van subiendo, van subiendo. Entonces los chats personales me quedan muy por debajo. Entonces por eso es importante que me escriban, que me insistan, que me llamen. Si no les contesto, me vuelven a llamar, me vuelven a escribir. O sea, yo estoy disponible para eso. Y eso les quiero decir, a diferencia de que yo sé que hay personas que les molesta eso, a mí eso no me incomoda, estoy acostumbrada a eso. Con tantos grupos de trabajo, todo el mundo llamándome y uno siendo periodista con fuente por Sí, aquí, entiendo. estoy acostumbrada a eso, eso no me molesta. Yo de Entonces, pronto no le insistí así o sea, no le fui muy insistente porque la última vez que estaba hablando con usted era tarde y usted me dijo que tenía que levantarse temprano, entonces ya me sentía muy, o sea, bueno, sí, pero al día gastando su siguiente tiempo. vuelve y márcame. Porque yo me acuerdo que Samudio me llamó y le dije lo mismo, Samudio, ahora mismo estoy conectada al Universal, después llámame como a las 6 de la tarde, a las 6 de la tarde me llamó, le estaba haciendo el examen me llamó juez de Tenorio, a las 6 de la tarde estaba haciéndole el examen del quiz, de la coma a otro compañero y estaba ocupada, y después le dije, después no me llamó más, en fin, yo me acordé y le corregí la nota y él después se dio cuenta. O sea, lo importante es que el canal de comunicación esté abierto, ¿ok? Esté abierto. Ok. En los términos respetuosos, en los términos cordiales, pero que esté abierto, ¿ok? No tengan temor, no tengan pena, o sea, no pongan una barrera entre ustedes y yo. Yo soy un ser humano igualitico a ustedes. Y no me gusta poner malas notas. Eso me da como estrés. Cuando yo empiezo a calificar y empiezo el 1, el 2, 1, 5, 2, 5. Miren, ustedes no saben el estrés que a mí me entra. Me dan ganas como de, yo no sé, de meterme en la cabeza de ustedes así, en la mente de ustedes y explicarles, ver qué fue lo que no entendieron y recomponérselos ahí. Entonces, quizás por eso no me cojan el bajito por eso, o sea, no piensen, recuerden que al principio de la clase se los dije, yo no soy el filtro es la propia asignatura. El filtro es la propia materia que tiene unas exigencias, unos requerimientos que demandan que ustedes con interés se apropien del conocimiento. El filtro no soy yo. Fíjense que yo trato de empujarlo para que no les quede la materia perdida, que me invento la ayuda por aquí, la ayuda por acá, que no debería hacerlo, porque en un momento dado eso es engañarlos. El que se ve con un 3 puede descuidarse y decir, yo gané la materia, la pasé por lo menos, y se siente en sus laureles, pero está engañado, porque el problema no es el número, el problema es el conocimiento. Lo que les quede, el aprendizaje real. ¿De qué me vale a mí un 5 si eso está vacío? ¿Sí me comprenden lo que les quiero decir? Sí, sí, claro, señor. Obvio. Entonces no me cojan el bajito por ese lado diciendo, bueno, la clase de Erika, ella nos ayuda siempre y ahí ganamos, ¿no? Porque llega el momento en que, o sea, eso de todas maneras es voluntario de mí, o sea, si son 2 notas yo puedo coger el 40% y el 60% y lo computo, pero ese no es el hecho. Y de ahora en adelante, o sea, ¿por qué yo ayudo más en el primer corte que en el segundo y el tercero? Porque cuando en el primer corte la materia le queda a 1 o a 1,5, que era la nota real que le quedaba a algunos, es muy difícil recuperarse en el segundo y en el tercer corte, aunque sea sacando notas de 4, de 5. Y sacar notas de 4 y 5 ya se dieron cuenta que es muy Difícil. exigente en esta asignatura. No difícil, exigente. Difícil, lo único que hay difícil en la vida es, creo que morirse. Porque aceptar que nos ¿En vamos a esta morir. solamente o en las dos asignaturas? ¿Cómo? ¿Solo en esta asignatura o en las dos? En ambas tienen mucha exigencia. Lo que pasa es que en comunicación oral y escrita
yo califico mucho, tengo mucho en cuenta la creatividad. O sea, les doy más libertad de escribir, más libertad de que se expresen. Entonces eso lo valoro más en comunicación oral y escrita. Claro, tengo en cuenta las estructuras, la redacción, la ortografía, la coherencia y tal, pero le doy mucho valor a la creatividad. Es más, bueno, eso lo hablamos mañana, porque no estamos en clase de comunicación, sino de redacción, pero yo para mañana les tengo una propuesta para el tema de Proyecto E, por aquello de que ahora no podemos salir a hacer reportería en las calles. Y es que hagamos como un diario. Igual esa nota puede servirnos para ambas materias, como un diario. Es decir, que apuntemos todos esos detalles agradables, perdón, y no tan agradables que tengamos en nuestra vida diaria, y con eso todas las semanas hagamos una historia, como si fuera una historia de ficción o como si fuera una historia como ustedes la quieran hacer, pero una historia que podamos narrar, ¿ya? Y con eso podemos armar el proyecto E, salen textos, pueden salir textos amenos, pueden salir textos muy humanos, muy agradables. Vayan pensándola y mañana en clase hablamos sobre eso. Bueno, yo creo que ya hubo bastante apertura de la clase. La lista no la voy a coger aquí, la lista queda en la plataforma. Por eso es importante que entren al foro. Cuando entran al foro, dicen presente la universidad, inmediatamente queda la asistencia allí consignada. Por eso es importante entrar al foro. Revisar las tareas en la plataforma. No solamente tenemos un grupo de WhatsApp, pueden pasar por aquí la tarea que dejó la profesora Erika y algunos solidariamente pasa la tarea. Pero resulta que si ustedes no entran al proyecto E a revisar las tareas, eso queda continuado ahí y les queda un círculo en rojo. ¿Qué quiere decir ese círculo en rojo? Que ustedes aparentemente no están cumpliendo con los créditos de la asignatura que les corresponde a ustedes. Recuerde que estos son 4 créditos en 4 créditos en la universidad y 4 y 6 créditos en sus casas para completar los créditos que amerita la asignatura. Que cuando no revisan la plataforma de los trabajos, eso les queda marcado ahí. Quienes entran, inmediatamente a mí me queda un circulito verde que me dice que el estudiante entró y revisó la tarea. Y los que no entran les queda un circulito en rojo. Ya ven, todo lo está monitoreando la universidad en este momento. Bueno, son las 8:30, como voy a poner la plataforma, como voy a compartirles mi pantalla, no voy a estar pendiente del video, entonces, si llega alguien por ahí que no pueda entrar porque tengo que admitirlo, me avisan, ¿oyeron? Para devolverme al correo. Bueno. Bueno. Aclaremos dudas. La pirámide invertida de la noticia, es decir, la pirámide tradicional, apaguen los micrófonos, por favor. La pirámide tradicional, la pirámide que es de la noticia seca, que nació con la noticia seca, corresponde solamente a las 5 W, que son qué, quién, dónde, cuándo y cómo. Cuando ya hablamos de crónica interpretativa y de reportaje, empezamos a responder las preguntas por qué y para qué. ¿Qué es el por qué? El por qué nos responde a todos los contextos, a todos los hechos previos de esa noticia que resultaron en ese hecho coyuntural que estamos informando en este momento. Los para qué
es la interpretación, precisamente, responden a la interpretación que hoy en día el periodista está llamado a hacer de los hechos. Hoy en día la noticia no es solamente qué pasó, sino cómo le podemos decir al lector la interpretación de esa noticia, es decir, cuál es la consecuencia de ese hecho coyuntural, para qué sucedió eso, cuál va a ser el posible panorama siguiente a ese hecho. Por ejemplo, lo de hoy que Maduro dijo que le ofrecía a Colombia 2 máquinas chinas para detectar el coronavirus. O sea, la noticia seca es Maduro le ofrece a Colombia 2 máquinas chinas para detectar el coronavirus. Esa es la noticia seca. Pero la interpretación, ¿cuál es? Recuerden que ayer Trump acusó a Maduro en los días pasados, Trump acusó a Maduro de narcotraficante y le puso precio a su cabeza de 15 millones de dólares. Y además, ayer lanzaron un plan, una propuesta de transición gubernamental para Venezuela en la que ni Maduro ni Guaidó hacen parte de ellos, sino que están proponiendo que se cree un Consejo de Estado con aliados de Maduro, con aliados de la oposición para crear un gobierno de transición. Eso, al momento de que un periodista empieza a redactar todo eso, ya no como noticia seca, sino como una crónica interpretativa, todos esos hechos deben entrar en juego, deben estar relacionados, debe interpretársele al lector. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué Maduro, fíjense, Maduro no ha dicho una sola palabra de la propuesta que hizo Trump para hacer la transición en el gobierno de Venezuela? No ha dicho nada, no ha respondido nada, pero le ofrece a Colombia 2 máquinas chinas para detectar el coronavirus, a sabiendas que Colombia es uno de los aliados más importantes en Sudamérica de Trump y que nuestro presidente Duque ha dicho abiertamente que está en contra de que Maduro siga en el poder y le ha dicho dictador y ha reconocido a Guaidó como un presidente interino. Entonces, todas esas interpretaciones, ¿a cuenta de qué? O sea, Maduro le baja el tono al discurso, quiere hacerse una conciliación con Colombia para que Colombia no sea, o sea, tiene miedo Maduro. O sea, todas esas interpretaciones, todas esas interrogantes que salen, que surgen a partir de un hecho coyuntural. ¿Cuál es el hecho coyuntural? El ofrecimiento de Maduro de las 2 máquinas chinas a Colombia. Todas esas dudas que saltan a la vista alrededor de todos los hechos que rodean esa noticia, es lo que vamos a tratar en una crónica interpretativa. Ahí es cuando se empiezan a responder los por qué y los para qué. ¿Me hago entender? ¿Me están entendiendo, chicos? Sí, claro. Sí. Sí, le entendemos. ¿Alcanzan a entender bien en qué momento se utiliza el por qué y el para qué, cierto? Sí, profe. Sí, profe. Honestamente, a mí sí me gustaría de pronto escuchar un poquito más o sea, al respecto. De pronto no lo tengo. Háblame duro, no te escuché. No, que de pronto yo no lo tengo tan claro, o sea, entonces si puedo hablar un poquito más al respecto, estaría bien. ¿Quién me habla? Ashley Strusfeld. Ashley, mira. Una noticia seca es un relato escueto. Es un hecho escueto que tiramos así. Maduro le ofrece 2 máquinas chinas a Colombia para detectar el coronavirus. Pare de contar. ¿Qué diríamos en esa noticia? ¿El qué? ¿Cuál sería el qué? El ofrecimiento que Maduro le está haciendo a Colombia de las 2 máquinas chinas. Entonces, nuestro link que siempre debe responder al qué, debe empezar por ahí. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, le ofreció a Colombia 2 máquinas chinas para detectar el coronavirus. El mandatario venezolano dijo que de los insumos médicos o de los aportes médicos que el país asiático le haría a él, le donaría 2 de estas máquinas a Colombia para hacerle frente a la pandemia mundial. Eso sería un qué sencillo en una noticia seca.
En una crónica interpretativa, la noticia, el lead tendría una variación. El lead tendría, por ejemplo, el lead podría decir, Maduro le baja, Maduro, en un sorprendente cambio de actitud, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, le ofreció a Colombia 2 máquinas chinas para detectar el coronavirus. El ofrecimiento del mandatario venezolano se registra horas después que Estados Unidos lanza una propuesta de transición para este país suramericano, una propuesta de transición de gobierno para este país suramericano en el que ni él figuraría ni su opositor Juan Guaidó. Segundo, es como un poco, o sea, es ya como ponerle el picantico a la cosa, como ponerle la cosa. ¿Ya me comprenden mejor, Ashley? Sí, un poco más. Y yo sí quería decir, no sé si puedo decir una duda ahora mismo o si es mejor dejarlo para otro momento. No, la duda que tengas, dila enseguida porque después te vas a quedar con ella ahí y te va a dificultar entender. Entonces, cuando estábamos haciendo la noticia seca, o sea, de pronto debe ser así. La mía fue muy corta solamente porque yo no sabía la forma de estructurarla como para poder elaborar o incluir otra información que de pronto no sabía, no sé, como sentía que si yo, o sea, todo tiene que estar en un orden, ¿verdad? O sea, no puede ser que el cuándo venga antes del cómo, no entiendo. No, lo importante es yo tengo una pregunta, el primer párrafo, el qué. El qué siempre va a corresponder al hecho, a lo que está sucediendo en el momento, a la coyuntura. Ese lead debe responder siempre a la coyuntura. Cuando hablamos de lead, hablamos del primer párrafo de la noticia. Profe. Sería lo más importante de la noticia que se está dando, digamos así. Exacto. El núcleo central del hecho, o sea, el hecho inmediatamente. Por ejemplo, si asesinan a 2 personas en la bomba del Amparo, nuestro titular será asesinan a bala a una pareja en la bomba del Amparo o a 2 hombres en la bomba del Amparo. Y en nuestro lead debe responder al qué. En horas de la mañana de este miércoles, 2 hombres fueron baleados en el sector de la bomba del Amparo. Allí quedaron los cuerpos baleados, etc. O sea, el qué en ese momento, ¿ya? Y el dónde, el cómo, el cuándo y el cómo los podemos ir respondiendo en el resto de los párrafos. Anteriormente era más cruel, porque anteriormente te exigían que los 5 interrogantes se respondieran en el primer párrafo. Pero eso se desvirtuó mucho. Digan. Y cuando uno va elaborando más, o sea, respondiendo a esos otros como el cómo, el cuándo, dónde, ¿el orden necesita estar ahí como de esa pirámide invertida o podría estar bien? No, no, eso yo se lo expliqué, no, eso puede variar. Lo importante es responder el qué. Si la noticia trata sobre un hecho, el lead debe responder al qué. Si la noticia trata sobre un personaje, el lead debe responder al quién. Por ejemplo, que James Rodríguez vaya a donar el 50% del salario a familias vulnerables de Antioquia, por ejemplo. El que es, pero el que es James Rodríguez, o sea, se intercambia, en ese momento el primer párrafo se intercambia por el protagonista, en vez del que, el quién, porque estamos hablando de James Rodríguez. Entonces, el lead sería la estrella de fútbol colombiano, James Rodríguez, donará el 50% de su salario a las familias más vulnerables del departamento de Antioquia. Vamos a ir diciendo cómo, o sea, ese cómo debe responder a cómo se van a seleccionar esas familias o cómo él va a hacer la donación del dinero, se lo va a entregar a la alcaldía para que la alcaldía lo distribuya, etcétera, etcétera. ¿Cuándo lo va a dar? ¿Dónde lo va a dar? O sea, si él está en Italia, ¿dónde lo va a dar? ¿Lo va a confirmar en una venta? ¿Sí me comprenden? O sea, todas las interrogaciones. Yo también tengo una pregunta, profe. Información. Profesora, le habla Alfredo Torres. ¿Cómo? Le habla Alfredo Torres. ¿Le habla quién? Profe, una pregunta, Alfredo Torres.
uno por uno y vayan Un a momento, tenga el audio muteado, tenga los Creo que la altavoces ministra que hable. Ajá. por favor, apaguen el micrófono que no vaya a hablar, solo entienda lo que vaya a hablar. Julio, apaga tu micrófono. Bueno, ¿Quién tenía la duda? yo estuve investigando en internet y el término noticia seca no lo pude encontrar. Lo encontré fue noticias frías. Escuche, lo encontré fue como noticias frías y noticias calientes. Y tuve yo tengo una madrastra que es comunicadora comunicadora social de la Universidad Autónoma del 2009, creo que es la promoción de ella. Y ella, el término de noticia seca no lo conoce. Bueno, el término de noticia seca es un término reciente realmente. Lo acuñó Miguel Ángel Bastenier, que fue por años editor del periódico El País de España y murió recientemente, fue fundador de la Escuela de Periodismo del País de España. De ahí viene el término de noticia seca. Él hizo un trabajo muy valioso en hacer la diferenciación entre lo que es la noticia seca, o noticia fría, o noticia caliente, o la crónica, pero la crónica no como reportaje, porque esa es otra situación en que se da en nuestro medio. O sea, crónica le llamamos al reportaje muchas veces, pero hoy en día la manera como se está escribiendo el periodismo exige que hagamos una diferenciación. La crónica responde a un periodismo más interpretativo, un periodismo que cuestiona más los hechos, que los interpreta, que los analiza, que los expone desde todos los ángulos. Y el reportaje responde más al periodismo narrativo, a ese periodismo literario, a ese periodismo que se goza de todas las herramientas que nos da el lenguaje para escribir bonito, para emocionar, para llegarle al sentimiento a la persona. Mientras que el periodismo interpretativo es más objetivo. El periodismo interpretativo es un periodismo más noticioso y más profundo, más analítico. Y la otra es la noticia seca. Nos queda la noticia seca. ¿Qué es la noticia seca? El relato expuesto. ¿Ok? Paren de contar. Profesora, una duda. Creo que era que tenía esa duda, gracias. Con el mayor de los gustos. Bueno, vamos a una pregunta, profesora. Podemos seguir con la diapositiva. Díganme. Ok, bien, es con respecto a la noticia seca. ¿Es muy probable o es posible que de pronto a la hora de recolectar la noticia en un audio, la persona que esté dando la noticia no dé una información o de pronto no dé respuesta a una de las preguntas que se debe escribir en la noticia seca? Por ejemplo, el cuándo o el dónde. Por ejemplo, en ese caso, ¿cómo haríamos si es obligación responder a las 5W? No, generalmente la gente cuando da el hecho responde todo. O sea, generalmente sí lo responden, y si no lo responden, pues tú se lo preguntas y lo insistes. El entrevistado no puede responder lo que él quiera. El entrevistado debe responder lo que el periodista le pregunta. Ahí está la sagacidad del periodista, en estar atento a lo que te responde el entrevistado. Claro que hay entrevistados que te van a obviar algunas preguntas, pero uno tiene que estar concentrado en lo que le están respondiendo. Por si se obvian, nos maman gallo, como decimos popularmente, nos quieren hacer quite. Doctor, secretario, general, mire, no me ha respondido esta pregunta, es tan amable, me puede decir la información sobre esto. O sea, uno debe estar muy pendiente de lo que dice el funcionario o de lo que dice el entrevistado, porque siempre empiezan a hablar y es posible que no con intención, que le queden cosas. Claro, eso lo vamos a ver en una clase más adelante. Miren, cada quien tiene la verdad de sus hechos. Cuando tú entrevistas a una persona, esa persona te va a hablar con su verdad. ¿Qué significa hablar con su verdad? Hablar con sus intereses particulares, con sus intereses personales. Entonces, uno tiene que estar muy, muy pendiente de lo que nos responde el entrevistado. ¿Para qué? Para contrapreguntar, si es necesario, para no dejarlo salir de la tangente y no servir de tontos útiles, de estar replicando una información que solamente le interesa a esa persona que se sepa y no estamos, digamos,
haciendo alusión a la verdad o a la búsqueda de la verdad, que es uno de los principios del periodismo. Ok, gracias, profesora. Voy a continuar con las diapositivas. Profesora, frente a eso yo tengo Necesariamente tiene que llevar el orden de la pirámide. ¿Cómo? Necesariamente la noticia acerca de, o sea, una noticia debe estar estructurada tal cual está en la pirámide. O sea, en el orden. La verdad es que sí. Miren, la pirámide invertida no solamente sirve para estructurar una noticia seca. La pirámide invertida sirve para estructurar el estudio de texto. Es decir, que cuando tú escribes completo los elementos que deben estar dentro de un texto, sin darte cuenta, respondes esas preguntas realmente. Si a ti te dicen que hubo un accidente de tránsito, te reportan, que hagas que escribas una noticia que hubo un accidente de tránsito, obviamente tú vas a decir dónde fue el accidente de Perdón, tránsito. profe, no la estoy escuchando porque un compañero tiene un micrófono activado y tiene como el abanico. Les decía que cuando uno hace, pero un momentico, Gabriela, ten la amabilidad, bájale el volumen a eso. Miren. Profe, no se preocupe que no se escucha, profe. Pero yo sí lo escucho y me molesta. Ah, bueno. Mi hermano. Espacio publicitado por Azúcar Manolita. Minuto de Dios. Bueno, Ya llegué, ya retorné. Les decía que cuando uno escribe una información completa, esas 5 noticias, esas 5 preguntas se responden mágicamente, o sea, se responden por inercia. Si nosotros vamos a reportear sobre un accidente de tránsito, ¿qué es lo más lógico? Es que esas noticias, esas preguntas responden a la lógica. ¿Qué es lo más lógico? Decir dónde ocurrió el accidente de tránsito, a qué hora ocurrió, cuál es la versión más inmediata, cuál es la primera hipótesis que se maneja sobre el accidente de tránsito, y ahí estaríamos respondiendo el cómo, a qué hora ocurrió. O sea, son los datos más básicos. Si dejamos de decir algún dato, la noticia nos queda más escueta de lo que debe estar, o sea, queda incompleta. ¿Por qué? Porque quien la vaya a leer o quien la vaya a escuchar, porque esas 5 interrogantes también se responden para la radio, no solamente para la noticia escrita, también se responden Tengo una pregunta. De televisión. ¿Cómo? Yo tengo una pregunta de eso. Bueno, yo ahorita se me estaba cayendo el internet, no sé si de pronto usted ya lo explicó. La pregunta es si la noticia seca antetítulo, título y sumario. Sí, toda noticia, el antetítulo se utiliza más en el impreso, en las páginas web ya casi no se utiliza el antetítulo. La noticia debe tener título, sumario y el cuerpo de la noticia. El cuerpo de la noticia arranca por el lead. ¿Qué es el lead? El primer párrafo de la noticia. Pero sí, el título, el sumario, ¿qué es el título? El título concentra en una frase el resumen del hecho noticioso. El título concentra en una frase el resumen del hecho noticioso. El sumario es un datico adicional que se da allí brevemente que llama a la expectativa del lector, para que el lector ve el título y ve el sumario y le interesa leer el cuerpo de la noticia. Para que el lector siga leyendo. Para crear como una expectativa del lector, un datico más. Cuando el lector lee el titular y lee el sumario, debe quedar inmediatamente relacionado con el hecho que vamos a contar en esa información, con el hecho que se va a narrar en esa información. Ay, no. Y la extensión de ellos es libre. ¿La qué? La extensión, por ejemplo, del sumario y del título ya es la extensión del sumario tiene que ser. Hoy en día se maneja una extensión de 150 caracteres por sumario y para el título 70 caracteres. Entre 40 y 70 caracteres y en el sumario 150 caracteres. Eso obliga a que el periodista sea proactivo a la hora de escribir y a la hora de resumir la información. ¿Para qué? Para que no salgan textos amasacotados con tanta palabrería. Tanta palabrería lo que hace es que pone la lectura más pesada.
En este momento para nosotros, las lecturas que la gente ahora mismo lee más en el digital y en el impreso lee más por la atracción del titular y por la atracción de la diagramación de la página como tal. En este momento, menos es más, siempre se lo voy a recalcar, menos es más. Entre más podamos hallar la manera de decir lo mismo con menos palabras, mucho mejor. Que quede claro con menos palabras, muchísimo mejor. Por eso la importancia de saber utilizar los signos de puntuación, de tener sinónimos a la mano, etcétera, etcétera. Miren, vamos a continuar aquí. Entonces. Profe, yo tengo una duda. Ajá. Cuando digamos en el cómo, cuando y esas cosas, digamos a la hora de escribir la noticia hay que dejar necesariamente, digamos yo escribo el cómo, entonces tengo que separar el cuándo y eso, o puedo hacer como tal un texto consecuente. O sea, en el mismo párrafo. Ajá. No entendí. A lo que me refiero, profe, es que digamos que si yo puedo hacer un párrafo con el cómo, cuándo, dónde, o cada uno de ellos debe llevar un párrafo diferente. No, o sea, no hay una camisa de fuerza para uno responder esas preguntas. Lo importante es escribir con lógica y que estén respondidas las 5 preguntas. Lo que pasa es que sí es, digamos, como una técnica a la hora de escribir. Por ejemplo, si tú tienes unos datos muy cortos, unos datos muy chiquitos y vas a escribir una noticia, no vas a tirar todos los datos en el mismo párrafo, porque entonces la noticia te quedaría de un párrafo, de 2 párrafos, y eso no tiene presentación. Entonces uno lo que hace es tratar de responder una pregunta por párrafo, un dato por párrafo, utilizar un dato por párrafo, para ir alargando un poquito la redacción para que el texto nos quede al menos en 4 párrafos, chiquitos, o sea, en algo que al momento de que la persona abra la página web. Y otra cosa, al momento de redactar la noticia. Al momento de redactar la noticia, ¿qué cosa? Aló, se te perdió el micrófono, la señal del micrófono. Redactar la noticia también es importante, como que no usar las mismas palabras que usamos en él. No escuché, no te entendí nada, se te escuchó entrecortado. ¿Ya me escuchó? Sí, intenta para ver, es que se escuchaba entrecortado. ¿Ya me escucha? Ay, no. Sí, ahora sí se escuchaba entrecortado. Ya se escucha. Sí, repite a ver. Y ahora sí se escucha. Obvio. Sí, sí. Bueno. A la hora de redactar la noticia también es importante que si en el primer párrafo, por ejemplo, dijimos la palabra además, en el otro no digamos otra vez además, como que, o sea, que no solo no usar las a los, sino en cierto, porque O sea, también se vería. Eso no es solamente importante para redactar noticias, eso es para escribir cualquier tipo de texto que vayamos a escribir en la vida. Los sinónimos son importantes para no estar repitiendo la misma palabra todo el tiempo. Eso es importante. Bueno, miren, las noticias se escriben en orden decreciente de importancia, de ahí viene el nombre de pirámide invertida. Eso yo creo que lo alcancé a explicar en clase presencial. Decimos lo más importante por si el lector no tiene tiempo de leer más nada, con que lea el primer párrafo y el segundo párrafo ya queda mínimamente informado. Yo les había puesto esta noticia aquí de ejemplo. 5 patinadores de Bolívar han sido llamados a integrar la selección nacional de patinaje que representará al país en el Campeonato Mundial de Praga. Ese es el hecho. El qué, eso es el qué. Cuando uno dice eso, ¿qué quiere saber la persona inmediatamente? El lector, ¿quiénes son los seleccionados? ¿Sí o no? Entonces el segundo párrafo debe responder al quién. María José Porto, Olga Prin, Julanita y Prensejito, del equipo Bolívar, María José Porto, Olga Prin, Gislaine Pacheco, Adrián Mendoza y Ángel Campos son los elegidos. Álvaro Ramos, entrenador del equipo bolivarense, informó que los velocistas deberán viajar a Bogotá el próximo 2 de octubre para sumarse a las prácticas del selectivo. Y ahí vamos, o sea, metiendo información importante, información que complemente la noticia.
Los deportistas locales integrados a la tricolor superaron, entonces ahí viene el cómo, es decir, cómo fueron seleccionados. Dijimos el qué, dijimos el quién, ahora vamos a explicar cómo fueron seleccionados. Los deportistas locales integrados a la tricolor superaron la prueba de velocidad en pista plana y terreno elevado. María José Porto hizo el mejor de los tiempos en el plano al completar 2 kilómetros en 4 minutos 15 segundos, mientras que Álvaro Ramos recorrió 2 kilómetros elevados en 5 minutos 30 segundos. O sea, el tercer párrafo responde al cómo. Los bolivarenses, bueno, en el segundo párrafo respondimos el qué y el cuándo, o sea, cuándo se van, se integran a la selección de los deportes. Si ya leemos hasta allí, quedamos meramente informados, ¿cierto? Pero entonces ahora le vamos a meter un poquito de contexto, un poquito de cosas al asunto sin que sea una crónica interpretativa. Estamos respondiendo otro cómo. Es decir, hay preguntas que se pueden responder varias veces. La misma pregunta se puede responder varias veces en la noticia. Los bolivarenses se disputaron estos cupos con los antioqueños Gonzalo Figueroa, Omar Restrepo, Mariana Galindo, Manuela Ortega y Betilda Suárez durante un duelo privado anoche. ¿Cuándo fue eso? Anoche. Nos están respondiendo dos cuándo. ¿Cuándo se hizo la selección? Anoche. ¿Cuándo se integrarán a la selección? El 2 de octubre. Anoche, que tuvo lugar en el patinódromo del Campestre en Cartagena. Un testimonio que siempre es importante en las noticias para que el lector quede confiado en que nosotros hicimos la tarea de reportería, en que hay una fuente oficial respaldando lo que el periodista está escribiendo. Estamos muy contentos porque hemos demostrado una vez más la capacidad de nuestros patinadores. Bolívar es la tierra del patinaje en Colombia, exclamó Álvaro Ramos, quien hizo el anuncio en la mañana de hoy. Ya no tenemos que decir quién es Álvaro Ramos porque en el segundo párrafo ya dijimos que es el entrenador del equipo. Si en el segundo párrafo no lo hubiéramos dicho, ahí tendríamos que decir quién es Álvaro Ramos. Es más, ahí podríamos decir, exclamó Ramos, nada más sin el nombre, solo la persona. Porque ya hemos dicho en un párrafo anterior quién es la persona. ¿Quién hizo el anuncio en la mañana de hoy durante la rendición de cuentas del Instituto Distrital de Deporte y Recreación? Los patinadores de Bolívar completan el 70% de las estrellas que el seleccionado nacional llevará al viejo continente. Dense cuenta que el sexto párrafo, que es un párrafo de conclusión del último párrafo, un párrafo de cierre, un párrafo que en un momento dado suave se le puede dar tijera y se puede quitar y no afecta en nada la información coyuntural. O sea, está más que todo de complemento, digamos así. Exactamente, más que todo de complemento. Miren que aquí está identificada cada pregunta. ¿Qué? 5 párrafos de patinadores de Bolívar han sido llamados a integrar la selección nacional. ¿Quién? Fulanito, perenceguito. ¿Dónde? Los bolivarenses se disputaron estos cupos con los antioqueños Gonzalo Figueroa. Mira, además de responder cómo, ¿dónde fue la selección? Fue en el patinódromo del Campestre de Cartagena. Es decir, cuando escribimos con lógica y tratamos de decirle a las personas la información completa de esa noticia, terminamos respondiendo las 5 preguntas sin darnos cuenta, ¿me entiendes? Sin tener como esa camisa de fuerza mental, ahora tengo que responder las 5 preguntas. Ya respondí el qué, ahora voy a responder el cómo, no. O sea, en la medida que nosotros le pongamos lógica a la redacción y que respondamos todo lo que debamos decir sobre esa información, esas 5 preguntas se van a responder allí por inercia, ¿me entiendes? Bueno, entonces eso está clarito ahí, ¿verdad? Para no gastarle tiempo a esas 2 diapositivas explicando cuál párrafo responde a cuál pregunta. ¿Cuáles son los beneficios de la pirámide invertida? ¿Cuáles son las características? Que la información más importante está concentrada en el primer párrafo, en el qué o en el quién, dependiendo de la coyuntura. La siguiente información importante está condensada en el segundo párrafo. Y los siguientes 4 párrafos contienen información decreciente en su importancia sin dejar de ser relevante para que el lector quede bien informado de la situación. Por ejemplo, miren este ejemplo. Facilita la lectura. Este es un qué. Miren todas las preguntas que se responden. Este es un lead, perdón. Presenta, dice que la noticia que facilita la lectura porque la pirámide invertida presenta la esencia de una historia al lector apresurado en 1 o 2 párrafos resumiendo los hechos más importantes de ese acontecimiento.
Esto que está aquí en negrilla, que ustedes están observando, es un lead, es decir, es el primer párrafo de un texto, de una noticia. Y en el lead se responden 4 preguntas. En ese lead, el Museo de Arte Moderno abrió una convocatoria para los amantes de la fotografía. Del 4 al 7 de octubre, el reconocido fotoperiodista de la National Geographic, Quique Calvo, dictará el taller Un Momento, Una Eternidad. Está respondido el qué, que es el qué, una convocatoria que hay del Museo de Arte Moderno para un taller de fotografía. ¿Quién va a dictar ese taller? Quique Calvo. ¿Cuándo? Del 4 al 7 de octubre. ¿Dónde? En el Museo de Arte Moderno. O sea, solamente en el qué están respondidas esas 4 preguntas. Ya tú luego, en el resto de la noticia, porque no vas a tirar una noticia con un solo párrafo, en el resto de la noticia irás añadiendo información concerniente a ese taller. Qué significa un momento, una eternidad, cuáles son las fotografías que se van a tomar, o sea, qué motivó el taller, etcétera, etcétera. O sea, se dirán otras cosas concernientes. Pero eso es para, este ejemplo está puesto aquí precisamente para que se den cuenta que no es una camisa de fuerza como deben estar respondidas las preguntas en una noticia. O sea, las preguntas se responden de manera natural al momento que un periodista trata de entregarle al lector o a su usuario toda la información concerniente a ese hecho. Que el periodista se preocupe porque no quede ningún elemento por fuera, porque el lector quede bien informado. Y de manera natural se responden las preguntas. Las razones para la pirámide invertida, eso, que satisface la curiosidad de manera lógica, generalmente presenta los hechos más importantes en los primeros párrafos, relaciona detalles adicionales en los párrafos subsiguientes. El orden de importancia decreciente es el más lógico porque los lectores desean saber lo más importante de primero. O sea, el lector tú no puedes empezar diciéndole que esta es la primera vez que el patinaje local tiene una representación en un certamen mundial de esta disciplina deportiva, ¿no? O sea, por ahí no vas a empezar la noticia porque el lector lo que quiere saber es el qué, o sea, quiénes son los seleccionados, qué es lo que está sucediendo en el momento. Hay periodistas que tienen la mala costumbre eso, de empezar a dar vueltas, el hilo empiezan a darle vueltas y la verdadera información está como en el segundo o en el tercer párrafo. Y eso es un riesgo, porque el lector al no satisfacer su curiosidad, te abandona el texto, no lo lee, busca otro sitio donde leerlo y el esfuerzo de tu trabajo no se valora. Porque de todas maneras tú hiciste un esfuerzo al escribir un titular, al buscar una información, al redactarla, etcétera, etcétera, pero no fuiste sagaz al momento de escribir con ánimo de despertar el interés del lector. Y entonces tu trabajo, o sea, no es valorado en ese aspecto, tu esfuerzo queda en nada. Entonces, por eso es importante saber redactar con contundencia y y tener identificado qué es lo más importante de una información para redactarlo por allí. Facilita la organización de la historia. La pirámide invertida facilita esa organización, facilita la organización como vamos a presentarle la historia al lector. Pueden cortarse algunos párrafos para adaptarse a los requerimientos de espacio en el tema de los periódicos impresos. Pues en la web uno puede escribir tan largo como uno tenga los datos. Eso, la longitud de la noticia para sacarlos de la duda inmediatamente. La longitud de la noticia va a depender de la importancia de los datos, o sea, de los datos que nosotros podamos recolectar. Si tenemos 4 daticos así chiquiticos, pues así chiquitica va a salir nuestra noticia, ¿qué más vamos a inventar? Pero si nos hemos dedicado a investigar sobre eso, tenemos material abundante, obviamente nuestra noticia va a ser más extensa. Profesora. Un momentito, ¿qué va a diferenciar si es una noticia seca o una crónica? No es la extensión de la noticia, no es la extensión del texto, es la forma como la escribamos, la forma como está escrita. Si está escrito de una manera escueta, va a ser una noticia seca. Si vamos a estar respondiendo cuestionamientos, vamos a estar haciendo interpretación de la realidad, vamos a hacer una crónica, vamos a hacer un análisis, vamos a hacer una crónica interpretativa. Te escucho, Kai. Bueno, profesora, yo estuve el año pasado, creo que fue, en un taller que dictó Festicine Kit con el Universal. Con Festicine Kit que dictó el Universal.
sobre periodismo, la que los dio fue Cintia Cortis. Ajá, Cindy Ortiz. Ajá. Bueno, ella nos decía algo sobre lo que es la fuente de la que viene la noticia. Entonces, digamos que hay una noticia en la que están relacionados dos partes. Digamos que hay dos partes en las que se están relacionadas, digamos. Digamos que Andrés es amigo de Juan, ya. Entonces, ella tiene una novia y le mete cacho a la otra. Ella le mete cacho con el amigo. Bueno, entonces la periodista va y le hace las preguntas, le pregunta a uno de las personas qué es lo que sucedió. Digamos que esa parte sí colaboró y dio su versión de los hechos. Pero ella trata también de buscar la otra parte que está involucrada. Y si la otra parte no responde, ella lo que hace es que coloca, no, fulanito dijo esto, pero intentamos contactar a la otra parte y no respondió. Bueno, lo que pasa es que el ejemplo que tú estás poniendo ya, espera, Yaira, ya te entendí. El ejemplo que tú estás poniendo es un ejemplo más del tratamiento de las fuentes. Las noticias deben tener como mínimo 2 fuentes. Si vamos a acusar a alguien, lo más lógico es que la contraparte pueda defenderse, que esta parte pueda defenderse, que haya una contraposición. Para el caso de las noticias secas pueden escribirse con una sola fuente, con un boletín de prensa, con un testimonio, o sea, porque las noticias secas más que todo responden a hechos coyunturales. Si la noticia es que se le está acusando a alguien, aunque sea una noticia seca, lo más lógico es que uno llame al acusado y le pregunte, mire, se está expresando esta acusación en contra suya, ¿usted qué tiene que decir? Si la persona no responde, hay que decir lo que responde, su defensa que debe quedar escrita en la noticia. Si no responde, el periodista debe curarse en salud y hacerle saber al lector que llamamos a esa persona o a esa fuente y no tuvimos respuesta. Entonces, ahí están esos párrafos, es cuando ustedes leen esos párrafos de El Tiempo se comunicó varias veces vía celular con el secretario del Interior, fulanito de tal, pero la llamada no fue atendida. O el Universal trató de comunicarse con el manager de Shakira, pero no hubo respuesta a la solicitud del mismo. Se espera que en el transcurso del día otro tipo de párrafo que debe hacerle saber al lector. No se escucha, Linda. Se me fue el internet. Se escucha entrecortado. Sí. Continúe, profe. Ajá, se escucha entrecortado. Profe, continúe. Bueno. Entonces, las razones para que haya la pirámide invertida. Este es otro ejemplo. Mire. Muere mujer, Chaira, ponle mucho tu micrófono. Muere mujer en accidente de moto contra Altomula en la Crisantoluca. Muere mujer en accidente de moto contra Altomula en la Crisantoluca. El conductor de la motocicleta sufrió una herida en uno de sus brazos. Ese es el sumario. Es un dato chiquitico, un dato que complementa al título, que no es continuidad del título. Fíjense que es una frase con sentido completo, una nueva frase con sujeto, verbo y predicado. No es una frase que continúa el título, es una frase independiente y es un datico adicional. Una mujer que se transportaba, ahí está el qué, una mujer que se transportaba como parrillera de una motocicleta falleció en la mañana de este martes tras accidentarse con una tractomula. La víctima, inmediatamente, o sea, si decimos que una mujer se accidentó y tenemos el nombre de la víctima, ¿qué es lo más lógico que quiere saber el lector? ¿Quién es la víctima? ¿Quién fue la persona? De pronto yo la conozco, de pronto, o sea, la gente quiere saber siempre quién es. Entonces, la víctima de nombre Melissa, porque no le conocemos el apellido, o sea, si la policía no nos dice el nombre, no lo podemos inventar, de nombre Melissa,
falleció en el lugar, mientras que el conductor de la moto fue trasladado a un centro asistencial con una herida en un brazo, según personas que presenciaron el hecho. Le decimos a la gente, somos francos, le decimos a la gente de dónde estamos obteniendo esa información. El accidente ocurrió cuando a las 7:30 de la mañana en la vía Crisanto Luque, cerca de la bomba Michelin, diagonal a Martínez Martín. Según testigos, el cómo. Según testigos, la tractomula le habría cerrado el espacio a la motocicleta que colisionó y terminó sobre el separador de la vía. Las autoridades realizaron el levantamiento del cadáver y el DAD informó que agentes atendieron la congestión vehicular que se formó en la vía. En esa noticia faltó algo. Faltó decir que las autoridades no habían entregado la identidad de la persona, solamente se conocía el nombre de Melissa. Pero todas son noticias chiquiticas, escuetas, que no tienen mayor profundidad. Eso es lo que es la noticia seca. Otro ejemplo. Profe, yo para tengo una pregunta. Seca, miren, a la hora de escribir, de aprender a escribir, no hay nada más eficiente en eso que escribir noticias judiciales. Porque las noticias judiciales generalmente son hechos concretos, a los que no hay que ponerle mayor interpretación, sino que hay que ceñirse estrictamente a lo que sucedió y a lo que sabemos y más nada, no se puede inventar más nada. Entonces esas son noticias, un tipo de noticias ideal para aprender a escribir noticias. Muere ciclista arrollado. Tengo una pregunta. Dígame. Profe, al momento, digamos, de que yo le vaya a poner el título a una noticia, ¿puedo formular la noticia con una pregunta? Sí, generalmente, anteriormente eso no era aceptado. Cuando veamos cómo escribir los titulares, eso nos vamos a dar cuenta. Escribir los titulares en forma de interrogación es una forma de llamar la atención del lector. No es, digamos, ¿cómo les digo? Lo ideal, porque lo ideal no es que el periodista le cree cuestionamientos a la gente. Lo ideal es que el periodista le dé respuestas a la gente. Pero en estos casos, hoy en día, de competencia por la lecturabilidad de nuestros textos, la técnica de la pregunta en los títulos está llamada a generar la expectativa de nuestro lector. Por ejemplo, ¿cuánto dinero tiene Colombia disponible para atender la pandemia del coronavirus? En vez de titular, Colombia utilizará 15 billones de pesos para atender la pandemia del coronavirus. Le estaríamos diciendo al lector inmediatamente el dato en el titular. Pero entonces, como queremos que entre, como no, o sea, no pensamos, nos viene a la cabeza la idea de que deberíamos generarle una expectativa, entonces en vez de decirlo directamente, hacemos la pregunta: ¿cuánto dinero tiene Colombia disponible para atender la pandemia del coronavirus? Y ahí generamos la expectativa. Eso es una técnica muy recurrente en las páginas web, en los portales de noticias, más que en los periódicos impresos. Ok, gracias, profe. Con gusto. Bueno. Tenemos estos datos, miren. Así nos llegan los datos de la policía. Por ejemplo, los datos que nos llegan por un WhatsApp. Muere ciclista arrollado por una camioneta en la Troncal de Occidente. La víctima se llamaba Rafael Santiago Moreno, de 43 años. Según dicen testigos, el conductor de la camioneta se comió la curva a la altura del sector conocido como La Virgencita y embistió al ciclista. El señor iba con varios ciclistas aficionados. Uno de ellos está herido en una pierna, no se sabe el nombre. El conductor quedó en el sitio, la policía tuvo que resguardarlo de una muchedumbre que quería limpiarlo, los compañeros los compañeros y varios mototaxistas. Eso nos llegó por WhatsApp, aparentemente está bien escrito. ¿Qué pasa? Hay periodistas, miren, cantidad, que cogen el párrafo y tuputum, corta y pega. No le hacen un tratamiento a la información, y eso no es ser periodista. El periodista tiene que hacer un tratamiento de información. Entonces, el tratamiento de la información está en la siguiente diapositiva. El titular: muere ciclista arrollado por una camioneta en la subida de Turbaco. El sumario: otro pedalista resultó herido en una pierna. El conductor de la camioneta se salvó de ser linchado. Y empezamos a escribir nuestra noticia seca, a decantar las 5 preguntas. Un ciclista identificado como Rafael Santiago Moreno, de 43 años de edad, murió en la vía Troncal de Occidente tras ser embestido por una camioneta.
El accidente ocurrió en el sector conocido como la Virgencita, la subida de Turbaco. Dense cuenta que ahí estamos aplicando lo que les dije ahorita. Como tenemos datos muy chiquiticos, ponemos un datico por párrafo, para que la noticia nos pueda salir de una extensión considerable o decente que el lector pueda leer. Según algunos testigos, el conductor de la camioneta se comió la curva y no pudo frenar a tiempo, embistiendo a Rafael Santiago, quien murió de manera inmediata, y a otro pedalista que sufrió una herida en su pierna. Tras lo sucedido, varios motociclistas y transeúntes de la vía, incluyendo los ciclistas que iban en el grupo con la víctima, intentaron linchar al conductor. Por fortuna para este hombre, la policía intervino a tiempo y los resguardó. Tanto el nombre del ciclista herido como el conductor de la camioneta no habían sido dados a conocer por las autoridades al momento de esta publicación. Se espera que en las próximas horas la policía amplíe la información. Un párrafo de complemento ahí para aclarar de que no tenemos los nombres de las víctimas en el... O sea, pero dense cuenta que de estos datos condensados aquí, le hacemos el tratamiento y nos sale una noticia ya más estructurada. O con esto, estos son otros datos, 901 en Contecar. ¿Qué es 901? Para el lenguaje policial, un 901 es un muerto. Pero me refiero, esos ejemplos están puestos ahí así, tal cualito como nos llega a los periodistas la información por el WhatsApp que tenemos con la policía. Que 2 operadores de grúa estaban haciendo... 901, perdón. ¿Cómo? No escuché, bueno. Que 2 operadores de grúa estaban haciendo una maniobra para sacar, mover una pieza pesada. Mírense, todas las cosas con las que llega. Para sacar, mover una pieza pesada. Eso Que usted explicó que era 901 en el idioma policial. 901 en el lenguaje policial significa que hay un muerto. ¿Qué? Ok. ¿Escuchaste? No, sino que yo no había alcanzado a escuchar. Sí, ya. Bueno. Ya. Gracias. Esta es una información, recuerdo que nos las mandó el fotógrafo de turno que estaba en el sitio. Un accidente que hubo en Contecar, fue al sitio y nos mandó esta información. 901 en Contecar, o sea, ya como uno sabe el código, pues ya uno entendió que es un muerto. Pero miren cómo llega la información, o sea, el reportero, nuestro compañero que está en el sitio nos manda la información, pero nosotros tenemos que darle el tratamiento. Él en el momento de escribir con rapidez, mire eso, para sacar, mover una pieza pesada, o sea, vienen incoherencias ahí. Así mismo pasa cuando hacemos una entrevista, el entrevistado puede decirnos incoherencia al momento de responder, pero nosotros tenemos que, o sea, saber redactar, para eso nos estamos formando. Era una grúa pórtico y otra grúa móvil. Parece que en un mal movimiento el de la pórtico golpea el brazo o gancho de la móvil y parte de la estructura cae sobre un muchacho, matándolo casi en el acto. Lo trasladaron, pero ya parece que iba muerto. Hay otros 4 heridos, pero no están graves. Era un muchacho de oficio de estibador. Eso ocurrió a las 4:30 de la tarde más o menos. O sea, en el caso que hubiésemos estado hoy en clase presencial, estos hubiesen sido datos para que ustedes hubiesen escrito las notas allí, hasta para hacer el ejercicio en clase y luego mirábamos cómo hacíamos el tratamiento de esa información. Profe, yo tengo otra pregunta. Dígame. En el caso, digamos, de que hayan, digamos, 2 fuentes o diversas fuentes de la misma noticia, ¿se puede seleccionar de cada fuente algo importante para formar una noticia o solo debemos basarnos en una sola fuente? No. Si tenemos 3 fuentes, hay que darle voz a las 3 fuentes. Como que, imagínense que tengamos 3 fuentes y no la incluyamos cuando la persona lea la noticia, va a decir, ¿para qué me preguntaron? O sea, mi voz que no tiene valor en esta información, etcétera, etcétera. O sea, también es cierto que cuando vamos a hacer una información no se trata del número de fuentes que vamos a entrevistar, porque si bien nos dice que una noticia debe tener como mínimo 2 fuentes, y entre más variedad de fuentes, más valor tiene la noticia también tenemos que tener en cuenta que si vamos a hacer información debemos saber a quién entrevistar, o sea, que esas fuentes se complementen, o que si hay una acusación, una de esas 3 fuentes tiene que ser la persona acusada o la parte acusada para que se defienda. No vamos a citar 3 fuentes en contra de una persona y la persona que está acusada no se va a defender, porque entonces la noticia no tendría éxito. Las fuentes tienen que responder al equilibrio. Pero, o sea, si yo voy a redactar una noticia y yo no tengo contacto con la acusación,
Ajá, se los acabo de decir que para eso están los párrafos de cuña que dicen, el Universal se intentó contactar con fulanito de tal, pero este no respondió al llamado. Y ahí están diciendo, curándose en salud de la información. Entonces le llaman párrafos de cuña. O sea, ¿saben qué es lo importante de las fuentes? Ganarse la confiabilidad del lector. Cuando un lector sabe de dónde tú obtuviste tu información, está confiado en lo que tú le estás diciendo, es veraz. Y que tú no estás parcializado con la información. Si tu fuente no tiene equilibrio, es decir, si no hay una variedad de fuentes equilibrada, el que acusa, el acusado, el aliado, el opositor, si no hay ese equilibrio en la información, la balanza se inclina hacia una parte y el lector te puede decir fácilmente que tú estás parcializado con alguien o con una parte de la historia, lo cual no debe ocurrir, porque ustedes saben que los periodistas no debemos tomar parte en ningún hecho. ¿Responde esa a tu pregunta? Sí, señora. Ok. Bueno. Entonces, esto para repasar. No alcanzamos a hacer el ejercicio, son las 9:30. Si ustedes me permiten 10 minutos más para terminar de repasar esto, que me parece importante. Hoy en realidad la clase es de ejercicio, es decir, que la próxima clase vamos a hacer los ejercicios. Tenemos que practicar los ejercicios, buscar la manera, porque si no practicamos no hacemos nada. La universidad está sabida de eso y la idea es que ahora que podamos superar esta situación en la que estamos, puedan haber talleres complementarios para ustedes con clases prácticas para suplir esta necesidad. Bueno, para suplir este vacío, digo, que está dejando esta coyuntura. Bueno. ¿Cuál es la diferencia? Ya lo he hablado, pero de todas maneras, aquí para hacer salvedad. La noticia seca es un relato escueto que persigue informar mínimamente, ojo con esa palabra, mínimamente al lector. La noticia persigue informar con lo más básico de ese hecho al lector, que el lector por lo menos quede con la información básica de ese hecho. La crónica interpretativa, la crónica es el lenguaje del periodismo de hoy, porque la gente ya hoy no quiere saber de los medios de comunicación, qué fue lo que sucedió. Para eso están las redes sociales, para eso están las cadenas de WhatsApp. La gente hoy quiere saber qué es lo que va a pasar a partir de ese hecho, por qué sucedió ese hecho. Entonces, cuando entra el periodista a analizar, y eso se le llama periodismo interpretativo. Periodismo investigativo, perdón, hay gente que utiliza el término periodismo investigativo. Periodismo investigativo es todo el periodismo. Yo no sé de dónde han acuñado ese que periodismo investigativo. El periodismo es investigativo desde la noticia seca hasta el reportaje y todo su género. Todo el periodismo demanda investigación. Todo periodismo demanda que tú verifiques tus datos. Si tú mandas una información con un dato que no es verificado, corres el riesgo de perder la credibilidad de tu nombre, la credibilidad de tu imagen. Y lo más valioso de un profesional, y para un comunicador social todavía más, es la imagen. Entonces, todo el periodismo es investigativo. La diferencia está en eso que les digo. La noticia escueta, el relato escueto, una información escueta, la crónica interpretativa o periodismo analítico y el periodismo narrativo que responde al reportaje, que es mucho más rico en el lenguaje. Se los he dicho varias veces, se los reitero, la diferencia entre el reportaje y una novela literaria es que el reportaje, como es un género periodístico, utiliza datos reales, no puede utilizar datos de ficción, mientras que una novela literaria puede ser completamente ficción o puede combinar realidad con ficción, pero en los géneros periodísticos todo debe ser real. La manera como tú escribas marca la diferencia, pero los datos deben ser reales. Entonces, aquí tienen un ejemplo de noticia seca. Gremios cuestionan demanda de la Defensoría contra el Plan Nacional de Desarrollo. Miren que no es una noticia cortica. Si ustedes cogen esta noticia y la trasladan a una página web, les debe salir
una información metiéndole intertítulo, metiéndole noticias relacionadas, etcétera, etcétera. Debe salir una información decente de una longitud decente. Pero en realidad es una noticia escueta, no tiene mayor cosa. La crónica interpretativa es la reconstrucción cronológica de la evolución de un hecho, o sea, generalmente en esa crónica interpretativa, en esos análisis que vamos a hacer, vamos a relacionar hechos. Y esos hechos los vamos a relacionar de un espacio de tiempo a otro. Por ejemplo, lo que les empecé diciendo de Nicolás Maduro. Si nosotros fuéramos a hacer una noticia que apuntara a analizar el cambio de actitud de Maduro y cuál es el mensaje que él está enviando con su silencio ante la propuesta de un gobierno de transición que hizo Estados Unidos, entonces, ¿cuál es nuestra cronología ahí? Desde hace 3 días, desde hace una semana en que Trump le puso precio a su cabeza y lo acusó formalmente de narcotraficante, de ser el líder del clan de los soles, y hasta el momento de hoy, hasta el día de hoy, en que le ofrece las máquinas a Colombia, la máquina detectora de coronavirus a Colombia, y Duque le responde que cualquier aporte debe coordinarse con la Organización Panamericana de Salud. Entonces, esa va a ser nuestra cronología, relacionar esos hechos en ese espacio de tiempo, de los 8 días que conforman esa coyuntura. ¿Me hago entender? ¿Me están entendiendo? Sí, Sí, profe. sí, profe, sí, claro. Sí, profe. Entonces, bueno, me alegra eso. Lo que menos quiero es que se vayan a enredar o que ustedes se vayan a sentir como, digamos, como estresados al momento de escribir. No. Hay un ejercicio súper fácil para escribir noticias secas, hablando de las noticias secas. Busquen una noticia corta del Heraldo, del Tiempo, una noticia judicial. Yo siempre aconsejo las noticias judiciales porque es que las noticias judiciales no tienen de dónde inventar no pueden tener adjetivos por ninguna parte, al menos que los adjetivos sean una persecución cinematográfica, un trágico accidente, pero pare de contar, o sea, no hay interpretaciones de la realidad en las noticias judiciales. Cojan una noticia judicial del Heraldo, del periódico de su preferencia, y reescríbanla con datos nuevos. Por ejemplo, en vez de decir aquí en esta noticia, por ejemplo, un ciclista identificado como Rafael Santiago Moreno, de 43 años, murió en la vía troncal de Occidente tras ser embestido por una camioneta. Ustedes van a escribir una docente del colegio María Inmaculada, identificada como Carmen López, de 33 años, murió atropellada en la troncal en la vía Pedro de Heredia por un bus de Transcaribe. O sea, es tratar de calcar la estructura con datos nuevos. Eso es un ejercicio muy eficaz a la hora de aprender a redactar noticias secas. ¿Por qué? Porque vamos a mentalizarnos, a familiarizarnos inconscientemente con la estructura de la noticia. Solamente es cambiar las informaciones, cambiar los datos. Hagan ese ejercicio en esta semana y se darán cuenta que a la tercera vez que lo hagan, les va a ser más fácil escribir, o sea, les va a resultar más rápido escribir con la estructura. Va a llegar un momento en que se van a volver súper rápidos al escribir una noticia seca porque ya tienen la estructura mentalizada. Es como casi comparado cuando uno sabe manejar. El que sabe manejar al principio está pendiente de que si va a meter cloche, que si va a meter freno, que si va a meter cambio tal, pero ya cuando uno aprende a manejar eso lo hace de manera automática y uno puede ir cantando, puede ir hablando con otra persona, puede ir haciendo otras cosas y va manejando correctamente. Entonces, sucede lo mismo acá. Es tratar de mentalizarse, de familiarizarse, de interiorizar esa estructura. Bueno. Entonces ya sabemos lo que es la reconstrucción cronológica.
¿Qué es importante en la crónica interpretativa? La multiplicidad de las fuentes, lo que decíamos ahorita, pero tienen que ser fuentes que respondan a un equilibrio. O sea, si vamos a escoger 5 fuentes, ay, si mi noticia es rica, porque tengo 5 entrevistados, pero 5 entrevistados te hablan de lo mismo. Entonces ahí no hay un equilibrio de fuentes, o sea, da igual que hayas entrevistado 1 que 5, porque no hay un equilibrio de las fuentes. Hay un equilibrio de las fuentes cuando esos entrevistados te hablan de diferentes cosas, te aportan diferentes matices, diferentes cosas, diferentes hechos a tu información, van complementando, ayudan a que tu información vaya siendo más nutritiva para el lector, que el lector vaya adquiriendo más información sobre ese hecho, información confiable. Pero si tienes 5 personas que te van a decir sobre el mismo dato, pues no estamos haciendo el trabajo correcto. Esa es otra cosa. ¿Cuándo debemos parar de investigar para hacer una crónica interpretativa? Justamente cuando vemos que las fuentes nos están repitiendo la misma información. Yo llamo al director de Coldeportes y me dice lo mismo. Llamo al secretario de Líder aquí en Cartagena y me dice lo mismo. Llamo al entrenador del Real Cartagena y me dice lo mismo. O sea, ya he abordado todas las fuentes, cada quien me ha dicho lo mismo y empiezan a repetirse. En ese momento yo sé que ya no debo entrevistar a más nadie porque ya tengo todos los datos que debo tener para hacer esa información. Lo ideal es que Coldeporte me dé, supongamos que hay una queja de los jugadores del Real Cartagena, que hay abuso de autoridad de parte del entrenador y necesitan que Coldeporte tome cartas en el asunto porque ni las directivas del equipo de fútbol le han prestado atención porque justamente el entrenador es de sus afectos, ni el líder tampoco ha prestado atención, ninguna autoridad local ha prestado atención, entonces ellos necesitan que Coldeporte se manifieste. Entonces, bueno, ya tendríamos que escuchar lo que dice Coldeporte sobre eso, que es la autoridad, que van a investigar, que están escuchando las partes, que están haciendo un resumen de los testimonios, que están recolectando testimonios sobre entre los jugadores para conocer de primera mano lo que ellos están diciendo. El líder te dirá que bueno, que el Real Cartagena no se ha caracterizado por ese tipo de escándalos nunca, que le extraña, que no sé qué, o sea, que te dé otro punto de vista. Y obviamente los testimonios de los jugadores, las opiniones de los jugadores. O sea, que te dé una variedad de hechos. Las fuentes deben ser equilibradas, deben ser variadas. Miren, ¿cómo elige uno la relación de los hechos? ¿Por qué se le llama también crónica interpretativa? Porque hay una deliberada acción del periodista en escoger la relación de hechos que va a hacer en esa crónica. ¿Y eso de qué va a depender? De la interpretación que nosotros querramos hacer de ese hecho coyuntural, de ese panorama que le queramos mostrar a la audiencia. Es decir, yo, por ejemplo, en el tema de Maduro, nosotros podemos decir, Maduro ofrece 2 máquinas chinas a Colombia para detectar coronavirus. Ya estoy respondiendo a la realidad, estoy informando una noticia que es veraz, es un hecho coyuntural, lo estoy diciendo sin más allá y sin más acá, no me estoy metiendo en nada. Pero cuando ya yo le quiero poner, entre comillas, el veneno al asunto, es decir, ya yo quiero decirle a la gente, bueno, y tanta pelotera con Colombia, le tira a Colombia cada rato. Hace 2 días dijo que Colombia tenía un plan para hacer para meterse en Venezuela, etcétera, etcétera. Hace 2 días estaba como un gallito de pelea diciendo que Colombia está dispuesto a lo que sea cuando lo acusaron de narcotraficante y ahora le baja el tono al asunto. O sea, cuando queremos hacer eso, nadie nos obliga a coger esta relación de hechos y ponerlas en una información. Lo que estamos obligados es a decir el hecho coyuntural, que Maduro les ofreció esas máquinas a Colombia. Pero cuando ya nosotros queremos poner sobre el tapete qué hay detrás de ese ofrecimiento, es cuando de manera deliberada empezamos a coger
este hecho aquí, lo que pasó ayer, la propuesta de Trump, las altanerías de Maduro reiteradas veces con Colombia, lo que ha dicho. O sea, empezamos a elegir los hechos para relacionar. Esa elección de hechos se hace de manera deliberada y hasta subjetiva respondiendo a nuestro objetivo, a lo que querramos decir. Entonces, este ejemplo responde perfectamente a eso. Iván Duque ofrece una negociación de paz sin condiciones al ELN. El periodista recordará en el texto las veces que el presidente colombiano ha dicho que no negociará con este grupo guerrillero hasta que liberen a todos los secuestrados. De esta manera, el periodista hace interpretación, puesto que nadie lo obliga a recordar ninguna clase de contradicciones, pero se atendrá a los hechos en las asociaciones que hay. ¿Está entendida esa parte? ¿Todavía están ahí? Sí, señora, sí, señora. Sí, profe. Sí, profesor. Sí. ¿Quieren que dejemos hasta allí o continuamos la clase? Porque son las 9:42. Usted decide, está bien. ¿Quieren que dejemos hasta allí y continuamos la clase la próxima vez? Sí, es tardecito. Es importante la información, pero... La próxima clase. Hace rato. ¿Cómo? Casi no oigo, porque como abren todos al tiempo los micrófonos, no escucho bien. Sí, mejor profesora la próxima clase, que ya es tardecito. Ah, bueno, está bien. Díganme una cosa, con este... Listo, profe.